Hello, everyone. My name is Monica Johnson Hostler, Hola a and I todos, soy Mónica Johnson Hostler y quisiera darles las gracias por acompañarnos en este webinario en línea sobre el abogar con el Congreso sobre servicios para sobrevivientes y prevención. Mis colegas les van a explicar cómo pueden seguir participando activamente y cómo lo que hacen ustedes a nivel local y estatal impacta cómo realizamos nuestro esfuerzo de abogacía sobre la legislación que estamos discutiendo ahora en nombre de ustedes, compartiendo las voces de sobrevivientes que definen nuestras políticas. Ha sido gran experiencia para mí seguir trabajando con todos ustedes y saber que hay más de 1,300 centros de crisis por violación y centenares de coaliciones regionales que siguen siendo defensores de la prevención a nivel federal. Ahora le paso la palabra a mi colega. Buenas tardes a todos. Soy Terry Poy, directora de Política Pública en la Alianza Nacional para Acabar con la Violencia Sexual y uso pronombres femeninos. Hoy vamos a empezar habilitando la interpretación en español. Le voy a pasar la palabra a Vanessa. Hello, good afternoon. Today's event will be conducted in English with Spanish interpretation. There is also ASL interpretation. These instructions are for accessing Spanish or English interpretation. Anyone who is not Spanish English bilingual will please need to select the language channel. To listen on a computer, locate the globe icon along the bottom row of your Zoom screen and select English. If you are joining via the Zoom app on a mobile device, click More or the three dots in the corner of your screen, select Language Interpretation, choose English, and then click Done. And please don't select Mute Original Audio. Hola, buenas tardes. El evento de hoy se llevará a cabo en inglés con interpretación en español. También hay interpretación en lengua de señas estadounidense, pero estas instrucciones son para acceder a la interpretación al español. Quien no sea bilingüe en inglés y español tendrá que, por favor, seleccionar un canal de interpretación. Para escuchar el español desde su computadora, haga clic en el icono del globo terráqueo en la parte inferior de la pantalla de Zoom y seleccione su idioma. Si se está conectando a través de la aplicación Zoom en un dispositivo móvil, haga clic en More o en los tres puntos en la esquina de la pantalla, seleccione Language Interpretation, luego elija su idioma y haga clic en Done. No seleccione Mute Original Audio. Thank you. Gracias. Thank you, Vanessa, and thank you to all our interpreters today, in addition to ASL and Spanish. Gracias, Vanessa, y gracias a todos nuestros intérpretes y a los subtituladores. Qué bueno que nos acompañan el día de hoy. Y vamos a comenzar. En el seminario de hoy vamos a hablar acerca de nuestro kit de herramientas para defender los servicios para sobrevivientes ante el Congreso. Vamos a darles unas novedades acerca de los asuntos clave para que tengan información de contexto con las reuniones con los congresistas en el distrito este mes de abril, que es el mes de concientización acerca de la agresión sexual. Y tenemos un cronograma sugerido para ustedes y luego Ellen Fern de nuestro equipo va a brindarles información básica y vamos a escuchar de parte de algunos ponentes y luego vamos a hablar de los puntos de debate y solicitudes clave. Vamos a comenzar. Queríamos compartir nuestra página web para que pudieran ver dónde pueden encontrar esta información. Entonces, Maureen de nuestro equipo va a compartir nuestra página web y les voy a hablar de cómo pueden conseguir todos los materiales que pudieran necesitar para programar estas reuniones. Entonces, si van a nuestra página web en sexualviolence.org y hacen clic, vamos a darle un segundito para que cargue la página. A veces es difícil ver las pestañas al compartir la pantalla. Entonces, allí hay una pestaña acerca de nuestro tema que quizá no funcione ahorita en la pantalla que estoy compartiendo. Bueno, vamos a pausar esta parte y vemos si funciona después. Entonces, vamos a seguir. Pero en nuestra página web en sexualviolence.org pueden hacer referencia a todos los materiales que explicaremos el día de hoy. El kit de herramientas, la infografía, todos esos elementos. Y Liv está dejando allí este material en el chat, un enlace a este material. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Entonces voy a hablar
acerca de algunos temas clave y novedades acerca de los temas que nos interesan. Hay muchos temas de política gubernamental que pudiéramos estar conversando a nivel federal y estatal, pero hoy nos vamos a enfocar en unas fuentes de fondos clave que brindan presupuesto a todos los programas locales, y eso es la ley VOCA, el programa de servicios contra la agresión sexual, también conocido como SASP, el programa de prevención y educación en torno a la violación, RPE, una nueva iniciativa demostrativa acerca de la agresión sexual propuesta en el HHS, y el plan de rescate estadounidense o los fondos ARP que se han distribuido a los centros de crisis por violación. Vamos a hablar de todos estos temas el día de hoy. Entonces, brevemente hablé de esto, pero pueden ver esos materiales informativos en el chat para conocer más información acerca de cada uno de estos temas. Casi todos conocen VOCA. VOCA son unos fondos muy importantes. Le brinda presupuesto a casi todos los programas contra la agresión sexual a nivel nacional, pero también programas contra la violencia doméstica, de intercensoría infantil, entre otros. Y sabemos que el Fondo de Víctimas de Delitos ha sido una fuente importante, pero desafortunadamente hemos visto menos depósitos en ese fondo, y actualmente estamos pasando por un gran recorte presupuestario en VOCA. En el 2024 tuvo una reducción de $600 millones en comparación con el 2023. Entonces es un recorte bastante significativo. Todos hemos estado muy preocupados, hemos estado hablando a nivel local y estatal acerca de qué tipo de defensoría es necesaria para por lo menos lograr que tenga el mismo nivel de fondos que en el 2023. Entonces, también estuvimos trabajando en torno a la ley VOCA Fix, pero no fue suficiente. Entonces, tenemos que seguir trabajando en ello. Y en el año 2025, el presidente recomendó una inyección de dinero para VOCA de $7,300. Y si bien esto es algo que nos contenta, sabemos que el proceso de asignación actualmente está en manos del Congreso. Entonces, no sabemos si se va a implementar esa propuesta de parte del presidente y va a tomar esa medida de parte del Congreso. Entonces, sabemos que hubo una indemnización que tuvo que pagar Binance, fue de más de $1,000 millones de parte de ese acuerdo con Binance. Se va a depositar en ese fondo VOCA, y también hay otro posible fuente de fondos de parte de la ley de reclamos falsos y también la propuesta presupuestaria del presidente. Entonces, nuestro mensaje clave ante el Congreso este año, al igual que el año pasado, es que el Congreso debe encontrar un camino para fortalecer el Fondo de Víctimas de Delitos hasta que pueda volver a reponerse hasta ese nivel de $1,900 millones, porque es necesario para las víctimas. Entonces, otro programa federal importante a través de los CDC es el programa de prevención y educación en torno a la violación, o RPE, y este se creó en la primera versión de VAWA en 1999, diseñado para financiar programas locales y colecciones estatales para hacer trabajo de prevención primaria de la violencia sexual. Y en el año fiscal 2024 recibió 61.75 millones. Estamos pidiendo que se aumente ese presupuesto a $100 millones. Y el presupuesto del presidente también es igual, 61.75 millones. Y hay topes en los presupuestos. Entonces, en este entorno, de hecho, mantener el mismo nivel de fondos es una victoria. Pensamos que mantener el mismo nivel de fondos en 2024 fue un buen resultado. Luego está el programa de servicios contra la agresión sexual, y son programas
de subvenciones por fórmula. Entonces, eso se distribuye a los estados y luego los estados lo distribuyen a los programas locales. Y SASP fue creado en 2005 y es una fuente de fondos federales para servicios contra la agresión sexual. En el año fiscal 2024 recibió 78.5 millones de dólares y se mantuvo el mismo nivel del 2023. Entonces, se recibió en el 2023 un gran aumento. Y esta vez estamos pidiendo 100 millones de dólares para el año fiscal 2025 y el presupuesto del presidente está contemplando 90 millones, así que su presupuesto contempla un aumento, lo cual es bastante bueno. Y luego tenemos una idea nueva que estamos buscando desde un punto de vista presupuestario y también estamos viendo también el enfoque legislativo, que es la iniciativa demostrativa acerca de la agresión sexual ante HHS. Lo que queremos ver es apoyo para que haya una prestación de servicios exhaustiva y colaborativa para sobrevivientes adultos de abuso sexual en la infancia, para sistemas de salud, todos esos elementos para realmente asegurar que los sobrevivientes estén satisfaciendo sus necesidades y que los sistemas entiendan las necesidades de estos sobrevivientes. Entonces estamos pidiendo 30 millones de dólares para este proyecto. Y por último, pero no menos importante, el plan, los fondos contra la agresión sexual del plan de rescate estadounidense han sido importantísimos, sobre todo durante la pandemia, y necesitamos que se continúen esos fondos. Entonces, en el 2021 hubo una inversión histórica de 198 millones de dólares a través de la Oficina de Prevención de Violencia Familiar, y sabemos que se han estado cumpliendo con las necesidades de los sobrevivientes, y eso ha sido muy importante. Pero los estados tienen hasta el final del año 2025 para gastar todos estos fondos. Entonces, es muy importante hablar de la importancia de estos fondos y lo importante de encontrar una fuente continua de presupuesto para que no se terminen estos fondos a finales de 2025. Entonces, estos fueron nuestros temas principales: BOCA, RPE, SASP, la iniciativa demostrativa ante la HHS y los fondos ARPA. Y ahora vamos a hablar acerca de cómo programar las reuniones y cómo se interactúa con el Congreso respecto a estos temas tan importantes. Entonces, tenemos un cronograma legislativo propuesto. Obviamente, están participando el día de hoy en el seminario preparativo, lo cual es excelente. Entonces, les recomendamos que en la próxima semana vayan programando sus reuniones y van a recibir información de parte de Erling acerca de cómo hacer eso. Y le recomendamos que pasen la siguiente semana recopilando materiales, y si tienen varias personas que van a acudir a la reunión, que quizás sea esa situación, hagan una llamada preparatoria con ellos para saber en qué orden van a hablar y en qué van a profundizar y todo eso. Y luego recomendamos que hagan las reuniones en el 24 o 25 de abril o alrededor de esa fecha. Y es una semana en la que los congresistas están en sus distritos generalmente durante el mes de concientización sobre la agresión sexual. Entonces, pensamos que este es un excelente momento de hablarles dentro de sus comunidades cuando están evaluando los programas locales. Y durante el receso, los primeros días empezaron con la festividad judía de Passover, y por eso es que estamos sugiriendo la fecha del 24 o 25 de abril, pero en cualquier momento alrededor de esa fecha sería excelente. Entonces, les recomendamos que hagan seguimiento con un correo electrónico, información solicitada antes del 6 de mayo, y luego sabemos que no es nada más reunirse una sola vez. Sabemos que es importante seguir estableciendo y fortaleciendo esta relación. Entonces, recomendamos que nuevamente, cuando haya otro receso en agosto, busquen otras maneras de interactuar con sus congresistas, bien sea un evento, un recorrido. Entonces, tener en la mira el mes de agosto como el mes de siguientes eventos. Okay, so before we jump into Advocacy 101, we Pues have antes de entrar en detalles sobre lo básico de la
Defensoría, les tenemos una encuesta, es una encuesta sencilla de una sola pregunta. Esperamos que todos participen y adelante. Se me olvidó decirles esto al inicio, que sí vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas al final de este seminario en línea, después de presentarles los materiales. Y adelante pueden usar la función de preguntas y respuestas y sin duda podremos atender sus preguntas, ya sea por escrito o en voz alta al final de la sesión. No dejamos pasar cualquier pregunta. Les preguntamos, ¿antes se han reunido con algún diputado o senador o alguien de su personal? Y parece que las respuestas están divididas como 50-50. Entonces aquí hay principiantes y hay personas que tienen experiencia en esto. O sea, aquí llegan unos que aprenden por primera vez esto, pero sí queremos que se que se sientan empoderados para programar estas reuniones porque pues llegan a sus funciones estos representantes por sus votos y espero que aprovechen para programar estas reuniones sobre los temas que les interesan. Bueno, entonces queríamos compartir algo sobre el tema del cabildeo antes de entrar en mayor detalle sobre la defensoría, porque esto es algo que surge mucho y antes de que me calle próximamente les voy a dar otro recurso al respecto sobre de Boulder Advocacy, porque preguntan y dicen, pues lo que nos estás hablando suena a cabildeo. Quería decir que todo lo que les estamos planteando se puede hacer de tal manera que no sea cabildeo. Ahorita voy a hablar más de eso, pero también las organizaciones 501(c)(3) sin fines de lucro sí pueden realizar cabildeo solo con cierto porcentaje de su presupuesto. Está bien, pero no se puede con fondos de subvención. Creo que eso ya todos lo sabemos. También los individuos pueden cabildear, entonces pueden tomar un día libre e ir como ciudadano particular para hablar con algún diputado al respecto. Pero también el concienciar a los formuladores de la política pública sobre su programa y las necesidades de los sobrevivientes sin tomar una postura en sí no es cabildeo. En este seminario en línea decimos que se tiene que hacer una petición precisa, pero pueden ir y representarse con algún diputado y hablar de estos programas, lo que necesitan en cuanto a la prevención y lo que necesitan los sobrevivientes y pueden dejar a un lado cualquier petición. Y esta es una reunión educativa, no es cabildeo. Queríamos tomar un momento para precisar eso. Ahora le voy a pasar la palabra a Ellen y ella va a pasar a hablar de los detalles de la defensoría y cómo programar esas reuniones. Gracias, Terry. Hola a todos. Soy Ellen Fern. Uso pronombres femeninos y me emociona darles unas sugerencias para tener una defensoría eficaz. Como estaba comentando ahorita Terry, para mí, la defensoría es cuestión de sensibilizar a los formuladores de la política pública y sus asistentes sobre el campo de su pericia. Son ustedes los expertos sobre cómo brindarles servicios de calidad a sobrevivientes de agresión sexual y también servicios de prevención. Los formuladores de política pública no pueden conocer cada detalle de cada tema y es por eso que es tan importante la defensoría en nuestro sistema de gobierno, porque este sistema nos brinda la oportunidad de sensibilizar a los representantes sobre lo que está pasando en la comunidad, cómo ustedes y sus colegas atienden las necesidades de sobrevivientes y también ofrecerse como recursos y ofrecer esta información para facilitarle el trabajo a este formulador de política pública para que puedan representar mejor las necesidades de la comunidad. La defensoría se basa en un respeto y una confianza mutua, es crear o forjar una relación de confianza. Podemos tener opiniones encontradas sobre ciertos temas, pero aún así nos podemos escucharles unos a los otros, podemos intentar entender bien y respetar las posturas de la otra persona, pero lo mejor que podemos hacer es dar información precisa y ser ese recurso, o sea, esa persona de referencia. Esa sí es la base de una defensoría eficaz. Cuando están pidiendo reunión con algún funcionario electo, es fácil, van al despacho más cercano
tenemos aquí las páginas de la Cámara de Diputados y el Senado, donde hay datos de contacto para cada representante, explicando cómo y dónde comunicarse con la oficina para pedir una reunión. Si están pidiendo una reunión con algún congresista, directamente les sugiero marcar a la oficina y pedir él o la programadora y ellos les dirán la mejor manera de hacer esa petición. Puede que se pueda por teléfono o que les pidan una solicitud escrita para explicar en cuál despacho se quieren reunir y cuándo podrían hacer eso. Entonces van a hacer esa llamada por medio de esa solicitud y si en unos 3 o 4 días no tienen respuesta, se espera que haya una llamada o un correo de seguimiento para intentar programar una reunión cuando ese o esa congresista se encuentre nuevamente en su distrito. Ahora, cuando pidan esa reunión, si él o la congresista no puede estar porque andan muy ocupadas cuando están en su distrito, alguno de sus asistentes puede que recomienda reunirse con algún asistente ah, legislativo o asistente de política pública, alguien más del personal, que es gran oportunidad y es cómo reunirse con él o la congresista. Tienen ellos personas entre su fuerza laboral que abarcan ciertos temas como expertos y luego le dan informe a ese congresista. Entonces, el reunirse con ese asistente, establecer esa relación y darles su conocimiento sobre un tema es muy importante. Y si no saben a quién dirigirse, la persona que programa reuniones les encauzará, pero si no pueden reunirse directamente con el congresista, aprovechen para reunirse con los asistentes porque son los asistentes que hacen todo el trabajo. Ahora, algo importante, cuando ya tengan programada la reunión, antes de ir a esa reunión, se quieren sentar y planificar bien para usar a lo máximo ese tiempo. Quieren definir bien quién debe asistir, quizás una o dos personas de la plantilla de su programa o algún sobreviviente que podría compartir su experiencia, algún líder o lideresa empresarial, alguien de la junta directiva. Piensen en quién quieren tener ahí y qué materiales quieren llevar. Inicialmente Terry les enseñó y hemos copiado esto al chat, todos los materiales que ha armado la Alianza Nacional para acabar con la violencia sexual, pero ustedes pueden llevar sus propios materiales, su propia información sobre sus programas y lo que está pasando en la comunidad. Todo eso será bien recibido, así que asegúrense de llevar eso. Y antes de llegar a esa reunión, pregúntense quién va a decir qué, quién va a hacer la petición, quién va a explicar lo que está pasando en la comunidad. Pues yo les recomiendo encarecidamente que si hay 3 personas en la reunión, que cada persona tenga algo que aportar o decir. Y también es importante llegar preparados a esa reunión y saber qué información de trasfondo necesitan tener de el congresista, la congresista o la persona que formula política pública, de cuál partido son, cuánto tiempo llevan, en ejercicio de sus funciones. Puede que lean comunicados de prensa también en su página web para aprender más de cómo votan y cuáles son sus temas prioritarios. O sea, quieren llegar en la medida posible preparados con lo que van a decir y lo que van a pedir y también entender bien con quién se van a reunir. Ahora, otras expectativas, si han citado directamente al la congresista, puede que no duren durante toda la reunión porque están intentando reunirse con la máxima cantidad de personas posible mientras están en su distrito durante el receso. Entonces puede que lleguen 10 o 15 minutos a la reunión. No se insulten, eso pasa constantemente. ah, Andan muy ocupados, pero sí quieren reunirse con ustedes, pero van a dejar ahí a sus empleados para que rematen la reunión. Entonces, no se sorprendan al ver eso. También puede que piensen reunirse con algún congresista, llegan y surgió algún imprevisto y se van a reunir con algún empleado y eso es algo totalmente normal. Puede que tengan que cambiarles el lugar o la hora de la reunión.
lo mejor ahí es seguirles la onda. No es por groseros que hacen eso, sino que pues, tienen horarios muy dinámicos. Y puede que se sorprendan porque muchos de los empleados se ven muy jóvenes. Hay muchas personas jóvenes entusiastas que trabajan como empleados de diputados en Washington, D.C. Son personas muy inteligentes, muy actualizadas. Y recuerden que ustedes son los expertos. Ustedes son la persona que les va a dar estos recursos y quieren reunirse y aprender de ustedes para hacer lo mejor posible su propio trabajo. Ahora, al terminar la reunión, asegúrense de dejar tiempo para contestar cualquier pregunta que tenga él o la congresista o sus empleadas. También, genial, si quieren sacar una foto con la congresista o con la empleada, pero pidan permiso primero si se puede sacar una foto y pidan luego permiso también para publicar eso en las redes, porque casi siempre le congresista va a decir, pues sí, porque quieren que se les vea reuniéndose, conversando con sus representantes, pero pregunten primero. Asegúrense también de entender bien qué información de seguimiento prometieron y luego háganlo cuando regresen a la oficina. Si les hacen una pregunta y no saben la respuesta, no se sientan obligados de inventar una respuesta ni de saber cómo contestar cualquier pregunta. Solo tienen que decir, pues no estoy seguro. Quiero decirles bien, voy a investigar y le doy seguimiento luego al tema con ustedes. Y también espero que inviten al congresista o la congresista a algún evento suyo, a ir a su oficina para mantener en marcha ese diálogo y fortalecer la relación. Luego, cuando lleguen a casa, está muy bien mandar una tarjeta de agradecimiento. Siempre eh, reconocemos que es valioso agradecerles por tomar el tiempo. También se puede por correo electrónico, buena manera de penetrar el buzón de la persona. También pueden compartirle cualquier información que les hayan prometido. También pueden decir que publicaron en las redes, si publicaron una foto. Y también siempre pueden preguntar sobre cualquier foro comunitario ah, al que asistirá el congresista para mantenerse al día de los temas que está tratando y estar con otros representados que le están compartiendo información a esa persona en algún foro comunitario o algún otro tipo de evento. Y bueno, ahí lo vamos a dejar y nos vamos a alistar para otra encuesta y para nuestros invitados. Sí, Ellen. Bueno, antes de pasarle la palabra a nuestros invitados, tenemos una segunda encuesta. What do you find is the most ¿Y qué les parece que es la ma- ¿Cuál es la manera más eficaz de inspirar a los formuladores de políticas para apoyar servicios y prevención contra la agresión sexual? Entonces, pueden elegir entre las respuestas. Bueno, y de hecho perdí la encuesta, entonces no les puedo dar el informe. Aquí las vemos. Ay, disculpen. Entonces, más de la mitad de ustedes piensan que las historias personales son las más eficaces y luego casi 20% pensaron que los datos o las estadísticas. Y no tiene que ser una u otra. Vamos a hablar de la importancia de vincular los datos, las estadísticas, las historias, para realmente ser eficaces al comunicarnos con los congresistas. Así que muchísimas gracias. Bueno, ahora me emociona porque tenemos a dos invitados que van a hablar acerca de
van a hablar de su experiencia. Entonces, Andre, quien es uno de los empleados en en los servicios humanos y Departamento de Salud, Servicios Humanos, y Elizabeth, quien es directora de políticas públicas. Entonces, ellos van a hablar de lo que ha sido eficaz en este trabajo. Entonces, me complace presentarles a Andre Lindsay y a Elizabeth Newman para que hablen acerca de este tema. Y Andre, si no le importa, entonces voy a pasar la palabra. Hola a todos. Gracias por invitarme. Como dijo Terry, soy Andre Lindsay. Trabajo en el Comité sobre Educación y la Fuerza Laboral con el congresista Bobby Scott. Y he estado trabajando aquí 7 años. Este es mi primer trabajo después de la universidad. Ahora trabajo en torno a las políticas gubernamentales y me emociona hablar con ustedes porque tengo una perspectiva única. Cuando era pasante, yo era el que programaba las reuniones y ahora estuve tomando los apuntes en ese momento y ahora yo soy quien dirijo estas reuniones y puede ser algo que nos da un poco de nervios, pero también es muy gratificante. Y yo me encargo de todo lo que tiene que ver con las políticas en torno a la violencia doméstica y el tema de los niños, entre otras cosas. Entonces, los empleados sí son muy jóvenes. Yo tuve que dirigir mi primera reunión a los 24 años, casi me puse a llorar, pero sí nos preparamos mucho, pero ustedes son los expertos y por eso es que dependemos de la información que ustedes nos den. Entonces, cualquier cosa que yo mencione en la llamada del día de hoy es mi opinión personal y no estoy hablando oficialmente de parte del comité. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí y gracias por compartir sus perspectivas y sus opiniones con nosotros. Entonces, quiero profundizar acerca de la importancia de esta defensoría para nosotros como empleados, porque aquí en Washington, D.C. estamos en una burbuja y es difícil ver qué está pasando en los distritos, en la calle. Entonces, siempre es excelente ver esos temas y escuchar, porque honestamente ustedes saben qué funciona y qué no funciona en la realidad. Yo soy bastante realista, pero sabemos que muchas veces las políticas que creamos y las leyes que creamos no coinciden con la realidad. Entonces, dependemos de ustedes para realmente conocer las diferentes perspectivas. Entonces, nosotros dependemos justamente de la Defensoría de parte de ustedes para guiarnos y para elaborar estrategias y políticas. Entonces, muchas veces estamos negociando con otros congresistas. Siempre pienso, ¿qué van a pensar los defensores? ¿Se van a enojar? Porque ustedes saben toda la dinámica de lo que pasa en la calle. Entonces, durante estas reuniones, muchas veces me comunico con Ellen y les pregunto, bueno, ¿qué opinan ustedes de tal cosa o de tal tema? Entonces, esto es esencial y nos ayuda a ver realmente qué está pasando allí en el campo, en la calle. Entonces, voy a hablar acerca de qué elementos traer y qué tener a la mano. Y entonces creo que lo que Ellen dijo fue muy importante, tener los datos y los testimonios personales, las historias. Lo que realmente nos ayuda son las anécdotas y los testimonios. Eso es sumamente útil. Eso es lo que nos llama la atención y también es útil equilibrarlo con esos datos, con esas pruebas, con esa estadística, porque realmente esto es lo que logra guiar las políticas. Entonces, no estoy diciendo que las historias de los sobrevivientes no son importantes, sí son sumamente importantes, pero también hay que combinarlo con las estadísticas, porque honestamente, desde nuestro punto de vista, nos ayuda a hacer nuestro trabajo, porque una vez que ustedes aportan estadísticas, bien sea del distrito o cuántos sobrevivientes depende de cierto recurso en el distrito, es difícil luchar contra esos datos, esas estadísticas. Y muchas veces el congresista tiene una idea, pero dice, ¿cuáles son los datos? ¿Cuál es la estadística? Entonces depende mucho, se sustenta mucho con eso. Entonces, muchas veces cuando vienen a hablar con nosotros es
recomendable venir bien preparados con ese tipo de materiales. Y quizá una persona esté encargada de hablar de las historias y otra persona está encargada de hablar de las estadísticas, de las encuestas en torno a los fondos, por ejemplo, porque nuevamente queremos saber qué está funcionando en la calle y qué no funciona. Y para concluir un poco, nos encanta tener una petición específica cuando la gente acude con nosotros, no solo apoyar tal cosa y lo otro, sino qué fondo necesitan que apoyemos o qué propuesta de ley necesita que apoyemos, qué tipo de regulación quieren que mencionemos, o sea, qué inquietud específica tienen, porque realmente nos ayuda a nosotros, sobre todo como empleados que trabajamos y tenemos diferentes reuniones en diferentes áreas, nos ayuda a investigar, porque, bueno, quiero estar preparado antes de esta reunión. Entonces, muchas veces hay diferentes propuestas que se están conversando y sí nos gusta hablar de ellos, pero muchas veces si no estamos preparados, o sea, mientras más información tengamos, siempre mejor. Entonces, si están hablando de una propuesta de ley, tener el número de la propuesta y realmente hacer esa investigación acerca de los datos específicos. Y en la reunión se trata de tener el contexto, cuál es lo que lo que se está pidiendo, el respaldo y luego las medidas, la acción, o sea, qué necesitan de parte de nosotros específicamente. Entonces, ¿qué tenemos que estar impulsando en nuestro comité o en el Congreso? Todo eso es muy útil. Y específicamente también quiero hacer un comentario que hizo Ellen, es investigar y estar bien preparados, porque uno puede ir a una reunión y decir, ah, bueno, tu jefe puede apoyar tal cosa, tal medida, pero si sabe que el congresista apoya y que está en cierto comité, quizá estén eh, pidiendo otra cosa. ¿Cómo pudiera usted aprovechar su vínculo, su relación con otros congresistas para impulsar este tema? Simplemente saber esos detalles puede ser útil y un mejor uso de ese tiempo cuando se reúnan, porque nada más tienen ese plazo de 30 minutos y hay que aprovecharlo al máximo. Y quizá esto no suene tan bien, uno tiene que pensarlo como 5 o 25. Entonces, esos primeros 5 minutos, la persona está ubicándose, orientándose con respecto a la reunión y luego los 25 minutos sí se dedican a hablar acerca del contexto del asunto y los últimos 5 minutos es esa petición. Entonces, ya estoy, bueno, esos últimos 5 minutos ya estoy pensando en mi siguiente reunión. Entonces, hay que enfocarse más bien en esos 20 minutos. Y si se les acaba el tiempo por alguna razón, entonces sí nos ayuda si ustedes hacen seguimiento, porque nos mantiene pendientes de lo que ustedes estaban conversando, como dijo Ellen. Y esa cuestión del seguimiento es algo también importantísimo para nosotros. Así que, bueno, y así es como nosotros contemplamos cuando ustedes tienen la oportunidad de reunirse con nosotros, como dijo Ellen, fuera de la sesión es un excelente momento para reunirse con los congresistas porque no están tan abrumados con su agenda y tienen más tiempo libre cuando están fuera de la sesión legislativa. Entonces, con esto quiero concluir un poco mi perspectiva como empleado, pero quiero hacer seguimiento con unos apuntes que estaba tomando mientras estaba conversando Ellen. Y quiero recalcar, ustedes son los expertos. Ustedes están aquí para informarnos a nosotros. Ustedes tienen ese conocimiento y esa experiencia. Y si hay momentos en que estemos en una reunión y después de una reunión llamo a Ellen o llamo a otra persona y le pido su opinión, esto fue realmente útil, esto fue, ¿cuáles fueron los comentarios acerca de tal o medida? Y eso siempre nos ayuda porque dependemos de los defensores y de los interesados para que nos guíen, porque no queremos estar actuando de manera ciega en torno a un tema. Y también hay que respetar los puntos de vista de los demás. Y sí,
cuando uno va a reunirse, uno tiene que permanecer respetuoso, tratar de escuchar con mente abierta, por lo menos escuchar con mente abierta. No necesariamente esté de acuerdo, pero por lo menos escuchar. Y tenemos ciertas limitaciones. Es posible y tenemos que hacer muchas veces nuestra tarea, nuestra investigación. No se ofendan si el empleado simplemente está asintiendo o está haciendo preguntas. Ellos tienen que investigar, entonces no se molesten. Y nuevamente, no se ofendan si se reúnen, pero se reúnen con uno de los empleados, sobre todo un congresista que tenga un rol de liderazgo o que sea parte de cierto comité, tienen la agenda muy llena, entonces no se ofendan por reunirse nada más con el empleado. Entonces, lo que ustedes le dicen al empleado durante esta reunión, sepan que sí le llega a los oídos del congresista, porque tienen una agenda muy ocupada, pero sí les llega. Entonces, eso era lo que quería mencionar y nuevamente agradecemos que hayan tomado el tiempo para hablar aquí con nosotros. Muchas veces nos quedamos en esta burbuja y por eso es tan útil escuchar sus voces. Por favor, díganos, hablen con nosotros y sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, André. Y ahora, Elizabeth, adelante, por favor. Gracias, Terry. Hola, soy Elizabeth Newman, utilizo el pronombre de género ella y soy directora de políticas públicas en la Coalición contra la Agresión Sexual en Colorado. Y desde que he estado con CCASA, he estado con CCASA desde el 2021 y me he enfocado la mayoría de mis esfuerzos en la legislación a nivel estatal. Y luego, mientras enfrentamos temas urgentes a nivel federal con la crisis del fondo Boca y también al ver la escasez de los fondos ARPA para brindar servicios, estábamos recibiendo comentarios y preguntas a nivel estatal, ¿qué estábamos haciendo con el Congreso a nivel federal para resolver este tipo de problemas? Puesto que esto era un asunto que venía desde el nivel federal. Entonces empezamos a comunicarnos con nuestros delegados congresuales para realmente comunicar los impactos del recorte a Boca. Y esto comenzó con una carta de parte de nuestra coalición y de la Coalición contra la Violencia Doméstica, Violence Free Colorado, y la Organización de Colorado para Ayuda a Víctimas. Y hemos estado trabajando todos juntos defendiendo el presupuesto o el aumento para presupuestos a nivel estatal y llevamos este esfuerzo a nivel estatal, a nivel federal. Hablamos de la gravedad de esta crisis y las solicitudes de que se encontraran más fuentes de fondos adicionales a Boca. Esto lo mencionamos a nuestros congresistas y senadores y también nuestros cabilderos hacían seguimiento. Tenemos cabilderos a nivel estatal, tenemos 3 cabilderos que compartimos a nivel estatal y si bien ellos se enfocan en los asuntos a nivel del estado, muchos de nuestros congresistas federales han trabajado dentro de la legislatura estatal. Entonces sí tenía ese vínculo o los recordaban. Ellos ayudaban con esa programación de reuniones para hacer seguimiento, bien sea con los congresistas o con el personal. Nos reunimos con empleados y con los congresistas directamente. Y como dijo André, estaban tomando muchos apuntes, estaban muy interesados y querían realmente comprender el impacto de los recortes a Boca en nuestro estado. Y también recibimos interés de parte de uno de nuestros nuevos congresistas y muchas veces los nuevos congresistas están bien interesados en salir a las comunidades y están buscando maneras de acercarse a la población.
Y entonces la diputada Carabello, en su primer periodo, respondió y quiso hacer una mesa redonda en el distrito, y eso es lo que queríamos hacer. Incluimos a representantes de nuestras diferentes coaliciones y de los centros locales, y también incorporar a los centros locales fue muy útil. Son personas que pueden decir, atendemos a esta cantidad de sobrevivientes y si perdemos esta cantidad de nuestro presupuesto que recibimos a través de Boca, y quizá cuántos empleados tengan que despedir o cuántos programas tengan que eliminar con estos recortes presupuestarios. Y esto realmente marcó una gran diferencia para lograr que el congresista entendiera cómo se manifestarían estos recortes presupuestarios en la comunidad en sí. Y escucharlo específicamente acerca de un programa dentro del distrito que está atendiendo a sus representados, realmente recalcó la importancia. Creo que eso fue muy útil. Those district specific needs. So identifying some of the Y hay necesidades para cada distrito, entonces se pueden conectar los temas que más se vinculan a la violencia sexual, quizás reportajes recientes. El conectar esos sucesos al tema puede ayudar. Como en muchos lugares, Colorado está habiendo muchos problemas de salud mental, y también problema del financiamiento para esos servicios. Entonces podemos vincular nuestros esfuerzos de defensoría y servicios para las víctimas, como algo que tiene que ver con estos temas de salud conductual, y eso ha atraído más atención de lo que sería si habláramos solo de sobrevivientes. Nos han dicho mucho, uh, pero muchos conferencistas, tanto a nivel estatal como federal, no entienden lo que son servicios para las víctimas y cómo llegan los fondos Boca y el impacto que tendrán estos recortes presupuestarios. Entonces, algo que hemos reconocido era que antes evitábamos usar las palabras servicios para víctimas de delitos, y más bien hablábamos con ejemplos de cómo se ven esos servicios y cómo impactan la experiencia de un sobreviviente, y también explicando el porcentaje del presupuesto que es poca, porque piensan que los recortes de una fuente de fondos se pueden compensar en otros lados, pero cuando dijimos que para algunos programas es tres cuartos de su presupuesto, eso como que caló bien. No podemos con recaudación compensar eso porque en Colorado no tenemos financiamiento del Estado, así que estamos a la merced de estos altibajos a nivel federal y Boca. Algo que ayudó fue hablar de la ley VocaFix, porque creo que algunos miembros sí tienen conciencia de esto y era importante eh, agradecerles el haber tomado medidas al respecto, pero tampoco basta esa medida. Que otro elemento es agradecerle el trabajo que han hecho en torno a la violencia sexual. Entonces, aunque hayan solo votado por algo o arrojado luz sobre algún tema de interés para nuestros programas sobrevivientes o nuestro movimiento, es importante agradecerles por haber actuado. Algo más que creo que ayudó fue que estábamos aplicando la presión a la vez a los líderes federales y estatales, pero como esta situación en sí deriva del sistema federal, eh, algunos de nuestros miembros querían presionar a un gobernador o a diputados estatales para buscar esos fondos, aplicándole presión a sus homólogos federales para que digan qué vamos a hacer y cómo vamos a arreglar eso. Entonces, esa combinación de esfuerzos ayudó a sensibilizar a más personas para que nos tuvieran presentes a la hora de establecer presupuestos. Entonces, creo que eso es todo en cuanto a cómo intentamos expandir nuestra defensoría con respecto a estos
diputados, también hicimos una visita guiada de nuestras instalaciones con el comité de presupuesto. Eso lo hicimos en un refugio para víctimas de violencia doméstica. Pudieron ir a hacer una visita guiada y luego pasar a las oficinas administrativas que se encuentran en otro lugar, y luego dimos una presentación del mayor centro por crisis por violación para que hablaran de la importancia de sus servicios, y así como que pudieron conectar estos espacios al tema global. El poder ver un espacio ayuda a entender cómo es buscar esos servicios y todo lo que implica. Terry y todos los demás, gracias por este tiempo y suerte con su defensoría. Muchísimas gracias, Elizabeth y André. No tengo que decir nada más. Vamos a pasar directamente a la última sección de este seminario en línea. Y los dos dieron consejos tan buenos y ejemplos tan prácticos de lo que es defensoría eficaz. Así que muchísimas gracias. Voy a intentar resumir lo que acaban de decir y lo que iba diciendo al principio cuando empecé a hablar de la defensoría. Es que es tan importante dejar materiales cuando llega uno a tener reunión. Se puede escanear, uno puede llegar con copias impresas. A mí me gusta dejarles algo concreto en la mano. Entonces, eso es lo que quedará. Espero que luego archiven eso en su carpeta sobre la agresión sexual con otros datos útiles, pero sus historias, sus puntos de discusión, sus anécdotas sí pueden ser conmovedores, pero diputados eficaces también tienen que basar las decisiones en la evidencia, las necesidades, evaluación, datos, ciencia. Así que es una combinación de los dos elementos. Por ejemplo, el diputado Scott dependen de las cifras. Quieren ver datos empíricos para entender por qué se necesita algo. Y otras personas dicen, ay, no, es que tengo tantas cifras en la mente. Díganme una anécdota para que lo vea como algo concreto. Entonces, cada empleado, cada cabildere reconocería que esta combinación de las historias personales y los datos concretos son la clave del éxito. Entonces, cuando van a tener estas conversaciones a nivel local o si vienen a DC, tienen que hacer que entiendan sus diputados lo importante que es este presupuesto. Nos encontramos ahora en ciertos aprietos presupuestarios, como dijo Terry al inicio de la sesión, es que hay una ley ahora de nombre Ley de Responsabilidad Fiscal que establece ciertos topes discrecionales, pero somos defensores y tenemos que decir que VAWA, VOCA y RPE son programas muy exitosos en las comunidades, y explicar estos programas a quienes están ayudando, cuáles son las necesidades desatendidas de las víctimas, de las familias, las listas de espera para poder ingresar a una terapia psicológica, o la lista de espera por falta de personal psicológico, y que solo están expandiendo estas listas de espera, como decía Elizabeth, a la vez que expande la demanda por estos servicios, y tenemos que hacer que sea algo concreto, a la vez reconocemos que nos encontramos en en una situación limitada en cuanto a los recursos. La Alianza Nacional en su página web ha publicado todos los infográficos, estadísticas, recursos, por ejemplo, como encuestas nacionales que les ayudarán, que pueden dejar con los congresistas con quienes se reúnan, y eso lo pueden complementar con ejemplos de su propia comunidad. Entonces, los puntos de discusión los van a adaptar. El meollo es que queremos que actúe
el Congreso y respetuosamente solicitamos que aún en una situación de pocos recursos, como defensores de sobrevivientes, tenemos que abogar por las necesidades de sobrevivientes y servicios de prevención, que son esenciales para acabar con la violencia en cada comunidad. Entonces, los puntos clave: ¿cuántos sobrevivientes atienden? Listas de espera, las necesidades que están viendo en su comunidad que sea único. Ya hemos superado la pandemia, pero COVID todavía es parte de nuestra vida. Estamos en la época post-COVID, pero eso cómo ha cambiado lo que están viendo sobre el terreno en su comunidad. Ustedes son los expertos que ven directamente y oyen lo que está pasando, y esta información es de suma importancia para sus funcionarios electos. Específicamente, queremos 100 millones de dólares para SASP, 1.9 mil millones de presupuesto para la ley de víctimas de delincuencia y 100 millones para el programa de educación para prevención de violación y 30 millones para la nueva iniciativa demostrativa de agresión sexual. Esta mañana me estaba reuniendo con un congresista fiscalmente conservador y reconocí que había estos topes de presupuesto, pero quería que entendiera la necesidad y la necesidad continua que tienen todas las víctimas que actualmente no estamos atendiendo, y quería que tomara eso en cuenta a medida que van tomando decisiones presupuestarias los congresistas en estos próximos meses. Great. Thank you so much. And we're getting ready to wrap up now. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Y ahorita vamos a cerrar la sesión. Esperamos haberles podido compartir alguna información útil. Timeline that we provided. Esperamos que puedan usar este cronograma para entender bien cómo van a programar estas reuniones y cómo pueden usar estos recursos, y además que se sientan empoderadas para lanzarse y hacerse oír con sus funcionarios electos que están ahí por nuestros votos y de verdad quieren oír de nosotros. Los invitamos a compartir en las redes información sobre sus reuniones para explicarnos cómo les van a estas reuniones. Es algo muy importante, pero antes de cerrar, quiero darles las gracias a todos que ayudaron a organizar este seminario en línea. Varias personas del equipo de NAESB que están trabajando tras bambalinas: Maureen, Ellen, Camille. Quiero dar un agradecimiento a nuestros invitados, André y Elizabeth, que dieron gran actuación, y les quiero agradecer el trabajo que hacen todos los días para satisfacer las necesidades de sobrevivientes y también para invertir en la prevención en sus comunidades. Son un elemento clave de todo lo que hacemos. Nuestra infografía se basa en la información que nos dieron los programas locales sobre lo que afrontan. Sé que nos esperan momentos difíciles, pero sus programas, su defensoría le da esperanza a los sobrevivientes. Espero que tengan reuniones, espero que se mantengan en contacto y agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Les deseamos eh, suerte en sus esfuerzos en el futuro en materia de la defensoría.